Bona tarda a tothom. Us dono la benvinguda a la primera sessió de formació d'aquest curs. Esperem que properament puguin ser presencials, però de moment les haurem de fer tipus webinars. I avui en concret tractarem la sessió el tema de la dignitat. En concret la sessió es titula, com veieu aquí, Dignitat, de la reflexió filosòfica a la investigació. Implicacions per la pràctica clínica. Tenim la sort de comptar amb l'Andrea Rodríguez Prat, que ja la vam enredar una mica parlant d'ell l'any passat i vas participar en la ponència, però ens vam quedar amb ganes de més, no? Perquè des de la societat, ara ho deia la nena, no? El fet de compartir coneixement transversal, de poder a altres vessants i no només l'estrictament clínica, ens agrada molt i li vam demanar a l'Andrea que si ens podia fer una sessió més monogràfica sobre la dignitat i molt amablement em va dir que sí. I a més li hem hagut d'anar canviant de data amb el tema Covid perquè la sessió estava planificada pel maig, o sigui que per agrair moltíssim de veritat. Doncs l'Andrea té una llarga i interessant trajectòria professional, és llicenciada i doctora en Humanitats, a més en Premis del 2018, màster en recerca d'Infermeria i Salut, investigadora de la càtedra UICER, a la UIC, ha dut a terme estudis sobre dignitat, autonomia, desig d'avançar la mort des d'una perspectiva empírica i filosòfica, combinant diferents metodologies, no, amb elles, i a més és professora d'antropologia filosòfica en els graus d'educació, medicina, fisioteràpia a la Universitat Internacional de Catalunya. Llavors, perquè no hi éreu abans, si us sembla, podem anar fent preguntes abans de passar la paraula, dir-vos que podeu fer preguntes pel xat o al final de posar la mà i ja en veu, si també ens veiem les cares. I recordeu que si voleu compartir aspectes per via Twitter, si podeu citar la xat perquè així podem fer difusió. Doncs molt bé, sense més, comencem la sessió. Endavant, Andrea. Molt bé, Cristina, moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies per la invitació, em fa molta il·lusió i com he dit altres vegades, sempre que he de parlar davant d'un públic clínic ho faig amb molt respecte, sabent que la meva aproximació és més aviat filosòfica, és més aviat basada en reflexions. Evidentment, la meva recerca està molt alineada a totes aquestes idees, aquests temes, però al final els experts a la pràctica sou vosaltres, per tant, ho faig així, amb molt respecte i amb aquesta consciència que trepitjo un espai sagrat. M'he preparat la presentació en castellà, així que si no hi ha cap inconvenient, a partir d'ara comenzaré la meva exposició en castellà. Bien, esta sesión, como decía Cristina, tiene el título de Dignidad de la reflexión filosófica a la investigación e implicaciones para la práctica clínica y realmente voy a intentar seguir estos tres niveles. Por un lado, voy a empezar más desde la reflexión filosófica para dirigirme a los estudios sobre dignidad desde la investigación clínica y finalmente voy a aportar algunas aportaciones desde lo que se ha publicado muy ligado a la práctica clínica desde un punto de vista totalmente experiencial que pueda servir como guía para las personas que escuchan esta sesión. Vale. Bueno, pues me gustaría empezar con un cuento que explica David Foster Wallace en su discurso Esto es agua. Érase una vez dos peces jóvenes que nadaban juntos y cuando de repente se toparon con un pez viejo que les saludó y dijo: «Buenos días, muchachos, ¿cómo está el agua?». Los dos peces jóvenes siguieron nadando un rato hasta que eventualmente uno de ellos miró al otro y le preguntó: «¿Qué demonios es el agua?». Y continúa diciendo Wallace: «Aprender a pensar quiere decir aprender a ejercitar un cierto control acerca de qué y cómo pensar». Este cuento él lo introducía a propósito de un discurso sobre qué son las artes liberales, qué son las humanidades, aquí podríamos decir que es la filosofía. Implica ser consciente y estar atento de un modo tal que podamos elegir sobre qué poner en nuestra atención y revisar el modo en que llegamos a las conclusiones, al modo en que construimos un sentido en base a lo que percibimos. Finalmente, concluye Wallace, es acerca de los valores que implica en la educación real
que no tiene nada que ver con el acumular conocimiento, y sí con la simple atención. Atención a lo que es real y esencial, tan oculto en plena vista a nuestro alrededor todo el tiempo. Tenemos que estar constantemente recordándonos a nosotros mismos una y otra vez. Esto es agua, esto es agua, esto es agua. ¿Por qué he querido empezar con esta cita de J. Foster Wallace? En primer lugar, porque creo que también nosotros, en cierta medida, vivimos en el agua y no siempre somos conscientes de esto o no siempre somos capaces de reconocerlo. Y a través de esta sesión me gustaría aportar elementos de reflexión relacionados con estas ideas, con el ejercitar cierto control acerca de qué y cómo pensar, acerca del ser consciente y acerca del elegir sobre qué poner en nuestra atención. Como intentaré señalar, estas tres capacidades me parece que tienen mucho que ver con la idea de dignidad. Ya de entrada, me gustaría hacer explícita mi tesis de partida, que sería la siguiente: la forma en que nos miramos, el cómo miramos a los demás, cómo nos miramos a nosotros mismos, refleja cómo entendemos el mundo, qué idea tenemos sobre las personas, entre paréntesis podríamos decir dignidad, y en consecuencia tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás. En el caso de un profesional de la salud, como es evidente, me parece, tiene que ver con cómo se relaciona con los pacientes, pero creo que también tendría que ver con cómo se relaciona o cómo se ve a sí mismo. Y concretamente, en esta presentación, describiré tres coordenadas que me parece que contribuyen a la configuración de la mirada en el siglo XXI. Y a partir de aquí introduciré dos cuestiones: la noción de la vulnerabilidad y la cuestión de la dignidad como fundamento antropológico filosófico para la formación de la mirada. Y en segundo lugar, como he dicho antes, trataré de escribir algunos resultados de algunos artículos científicos que han abordado la cuestión de la dignidad. Bien, pues, ¿cómo miramos? ¿Cómo es nuestra mirada en el siglo XXI? ¿Qué configura nuestra mirada? La primera coordenada, he dicho que voy a introducir tres coordenadas. La primera coordenada de la cual me gustaría hablar es la coordenada de la mirada a la persona en el mundo de la imagen. Aquí pueden leer esta cita del sociólogo Bennett, que dice: la representación realista y altamente táctil de las cosas de las pinturas al óleo y más tarde la fotografía en color expresaba el deseo de poseer las cosas o el estilo de vida representadas. Bien, pues a través de estas tres imágenes también pretendo explicar un poco más qué quiero decir con esta idea. Nuestra mirada está configurada por el mundo de la imagen, en el que el cuerpo se muestra como hipervisible en la publicidad, en el cine, en las series, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. No sé si saben que Instagram tiene más de 100.000 millones de usuarios. Se establecen una relación entre el número de personas totales, población mundial entre número de usuarios. La verdad es que la proporción es alarmante. Tampoco sé si saben que la persona con más seguidores en Instagram es alguien como, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, con más de 183 millones de seguidores. Y las personas que tienen Instagram utilizan esta red social unos 53 minutos al día. Esto es casi una hora al día de uso en esta red social. En los anuncios también se pueden ver estos estilos de vida que a veces se pueden considerar frívolos. Al final pongo el ejemplo de Cristiano Ronaldo porque me parece que es ilustrativo respecto a un estilo de vida, respecto a una imagen claramente basada en marcas, basada en su imagen física. Y aquí he puesto también estas dos imágenes de Gossip Girl y este fotograma, bueno, esta ilustración de Andy Warhol en la que se ve esta plasticidad. Cuando salió Gossip Girl, cuando empezó esta serie de televisión, se llevó a cabo algún estudio sociológico que de alguna forma reflejaba cómo había generado tendencias en personas que habían visto esta serie. Había personas que, por ejemplo, cogían a partir de entonces el bolso de la misma forma que lo hacían algunas de las protagonistas. O, por ejemplo, aquí pueden ver esta foto, que no sé si saben tampoco que es el primer selfie
es el segundo tweet, hasta este año era el primero, más retuiteado de la historia de Twitter. También aquí se puede ver cómo el fenómeno selfie también genera una forma de vernos a nosotros mismos, una forma de representar la realidad, una forma de mirarnos. En segundo lugar, me gustaría hablar de esta segunda coordenada, que es la mirada a la persona en un mundo significado, que se desarrolla bajo el paradigma de la razón instrumental, como han dicho filósofos como Charles Taylor. Este mundo sería ajeno a los horizontes significativos del pasado, donde el cuerpo, por ejemplo, se veía como una realidad sagrada, no manipulable. Y como es evidente, esta visión tiene muchas implicaciones, pero por señalar algunas, el cuerpo desde esta visión, desde este paradigma, es visto como un centro de trabajo. El cuerpo sería manipulable, estaría abierto a revisión, a cambio, a transformación. El cuerpo se podría decir que se ha vuelto transparente. Aquí en la imagen inferior a la derecha se puede ver, bueno, esta imagen que de alguna forma representa cómo cada vez más parece que somos capaces de verlo todo, a casi todo del cuerpo físico. Podemos hacer una geografía del cuerpo humano casi milimétrica. Y la imagen de este ser humano se orienta hacia un nuevo ser que podríamos llamar posthumano, que puede conducir a una visión ideal del ser humano como alguien racional, como alguien adulto, como alguien plenamente autónomo, no solo sano, sino perfecto. En este sentido, el futuro de la medicina con frecuencia se asimila a imágenes propias de la bioingeniería. Aquí, por ejemplo, he puesto este anuncio del grado de bioingeniería donde dice la calidad de vida de las personas es nuestro futuro y la imagen es la de un robot. Bueno, se podría hacer un análisis también conceptual sobre este tipo de imágenes. Y la tercera coordenada es la mirada de la persona en un mundo rápido, un mundo líquido, tal y como dijo Bauman. Un mundo rápido que implica que a menudo se tenga una mirada superficial sobre las cosas, donde muchas veces impera el modelo de coste-beneficio también, tal y como dijo Taylor, y se apuesta por el rendimiento económico y la rapidez en producir por encima del bienestar de los pacientes y de los propios profesionales. Por ejemplo, en una revisión sistemática publicada en BMJ Open, que recogía la información de 178 estudios de 67 países, se decía que las consultas de atención primaria duran menos de 5 minutos para más de la mitad de la población mundial. Y en ese mismo estudio se afirmaba que tiempos de consulta más cortos se han relacionado con peores resultados de salud para los pacientes y un mayor riesgo de agotamiento para los médicos. Bueno, en cuidados paliativos las consultas no son de 5 minutos en principio, pero bueno, me parece que todos somos conscientes de este imperio del reloj en el que a menudo los profesionales están sometidos. Partiendo de lo anterior, podemos preguntarnos cómo mira el ojo clínico, que ve el médico, la enfermera, el psicólogo, cuando mira a un paciente. Cristóbal Pera, en un capítulo del libro publicado en un monográfico titulado La mirada clínica, afirmaba: mirar es un modo de ver que refleja la aplicación a lo que se está viendo de un particular código interpretativo frente a otras interpretaciones alternativas. O dicho en otras palabras, también y tal y como ha demostrado la neurociencia, solo vemos aquello que somos capaces de entender e interpretar. Por ejemplo, ante un cuerpo humano, por eso aquí he puesto diferentes imágenes, se pueden dar diferentes perspectivas, se pueden dar diferentes enfoques, pero la mirada que yo tenga dependerá muchas veces de mis presupuestos, dependerá de mi formación, dependerá de mi educación, dependerá de cómo yo soy capaz de proyectar una mirada artística de la realidad en base a mi bagaje también cultural, en base a mi sensibilidad. Y esto, por supuesto, tiene muchísimo que ver con el ser capaz de reconocer la dignidad en las personas o de las personas. Depende de en qué medida soy capaz de incluir distintas perspectivas, también, por ejemplo, la filosófica, en mi mirada hacia la realidad. La mirada hacia la persona enferma ha ido cambiando a lo largo de los siglos.
Aquí muestro diferentes imágenes en las que se puede ver desde la perspectiva de la historia del arte cómo esta imagen o cómo esta relación médico-paciente ha ido cambiando. Aquí en Barcelona tenemos Ciencia y Caridad, de Picasso. Bien, pues a través de estas imágenes puede verse cómo el médico se ha ido alejando del paciente, de la relación médico-paciente física, podríamos decir, del autorretrato de Goya con el doctor Arrieta, a Ciencia y Caridad de Picasso, donde vemos que el médico está atento a los signos, a la imagen de Sam Pitt, que forma parte de un proyecto de fotoperiodismo en el que pretendía reflejar precisamente los desafíos del Sistema Nacional de Salud en Newport, Gales, donde, por ejemplo, la unidad de emergencias ve a un nuevo paciente cada 6 minutos. Hay una gran distancia marcada por factores de tipo científico-técnicos, sociales, culturales, económicos. Y, por ejemplo, el médico antropólogo Abraham Verghese explica que el paciente, esto lo explica en una TED Talk muy interesante, explica que cada vez más el paciente se ha convertido en realidad en una figura ausente y el paciente, entre comillas, real, parece estar en un ordenador que ahora podría denominarse el iPatient. Digamos que el paciente real ha sido sustituido por un paciente virtual del que se tiene acceso a través de las cámaras, a través de los ordenadores, a través de las pantallas. Bien, pues tal y como dice Alfredo Marcos en su comentario sobre animales racionales y dependientes de McIntyre, cito lo siguiente. Durante algún tiempo se dio en filosofía la tendencia a olvidar el aspecto corporal del ser humano, su parte de naturaleza animal. En la línea de la filosofía cartesiana se llegó a construir una idea del hombre como un ser principalmente racional y una idea de la razón como algo abstracto y completamente desencarnado. Desde esta perspectiva, difícilmente se podía pensar la vulnerabilidad y la dependencia como notas integrantes de lo humano, como defectos o disminuciones de lo humano. Bien, pues como han podido leer, el primer concepto que quiero introducir como propuesta para la configuración de una nueva mirada es la vulnerabilidad. Frente al mundo del cuerpo como realidad hipervisible, transformable, frente al ideal de un superhombre transformado por la inteligencia artificial, donde la enfermedad y la muerte son vistas como tabú, la imagen que puede tenerse de la vulnerabilidad a nivel de imaginario social, de las personas dependientes, de las personas ancianas, de las personas enfermas, de los niños también, pueden incluso quedarse al límite de lo humano, tal y como se puede ver en representaciones artísticas como esta. Por eso es lícito preguntarse quiénes somos realmente, cuál es la condición que nos define. Aquí propongo introducir el concepto de vulnerabilidad como noción que puede ayudar a poner en circulación una imagen más ajustada a la realidad de la condición humana. Somos vulnerables, que significa, tal y como dice la RAE, ser susceptibles de recibir o padecer algo malo o doloroso, como una enfermedad, y también tener la posibilidad de ser herido física o emocionalmente. Aquí dice Lidia Feito que vulnerabilidad se puede entender como ser traspasable, no ser invencible, no tener absoluto control de la situación, tener la posibilidad de que nuestros poderes se vean debilitados. Bueno, pues somos de vidrio, como diría aquello, ¿no? Me gustan estas imágenes también, estas pinturas, porque reflejan que esta dependencia forma parte de nuestra experiencia más inmediata. En este cuadro de Sorolla se puede ver a su mujer que acababa de dar a luz a su tercera hija, si no recuerdo mal. Y me gusta esta imagen porque me permite hablar de este otro concepto tan bonito, el útero social, que desde la antropología filosófica, desde la antropología cultural, explica cómo el ser humano, del mismo modo que un feto ha necesitado el seno materno para poder desarrollarse, necesita de los demás, necesita de la sociedad para poder desarrollarse plenamente. Por lo tanto, somos de vidrio, somos seres traspasables, somos seres absolutamente dependientes y al final la vulnerabilidad muchas veces se puede asociar a imágenes como las que hemos visto en la diapositiva anterior,
de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, de absoluta marginalidad también con mucha frecuencia, pero me parece que estas imágenes responden mejor a la condición normal de cualquier ser humano. Somos vulnerables. Por lo tanto, si todo cambia, si somos frágiles, si no compartimos las mismas capacidades, ¿qué permanece? ¿Qué nos define? Bueno, y es aquí cuando quiero introducir este gran concepto que es la dignidad a través de dos citas. La primera es la archiconocida Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, en la que dice: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Sin embargo, esta frase, esta definición ha sido muchas veces criticada porque parece abstracta, parece insuficiente para que seamos capaces de articular en la práctica clínica exactamente qué se entiende por dignidad. Por eso me gusta esta otra cita de Adam Schulman a propósito de un informe de bioética en la Comisión de Estados Unidos para el presidente Bush en este momento, en la que expone, a través de la cual expone: la dignidad humana es un concepto útil en bioética que arroja luz sobre toda la gama de cuestiones bioéticas, desde la investigación con embriones y reproducción asistida a la mejora biomédica, a la atención de los discapacitados y moribundos. Y aquí también recogiendo una gran literatura anterior, dice: o se trata por el contrario de un concepto inútil, en el mejor sustituto para otras nociones vagas y en el peor de los casos, un simple eslogan que camufla argumentos poco convincentes y sesgos no articulados. Bueno, esta segunda cita me parece bastante contundente. Muchas veces se apela a la dignidad, pero aquí Schulman viene a decir: ¿qué queremos decir con dignidad? ¿Realmente puede tener una base operativa? ¿Puede tener una aplicación en la práctica clínica? ¿O por el contrario, es un concepto inútil, tal y como expresó Ruth MacLean en un editorial muy conocido publicado en British Medical Journal en el año 2003? Bien, pues aquí ya me focalizo en los estudios relativos a la dignidad en el campo de la investigación clínica. En los últimos años, el concepto de dignidad en el contexto clínico se ha extendido, incluso se propone como uno de los objetivos de la práctica clínica. Existen numerosas publicaciones en las que se ha pretendido definir qué se entiende por dignidad. También, desde la publicación del modelo empírico de Chochinov, se han publicado numerosos estudios cualitativos que pretenden explorar cuál es la experiencia de los participantes o de pacientes que se encuentran al final de la vida en relación a su percepción de dignidad. También se han publicado numerosos artículos, numerosos estudios en relación a modelos que pretenden conservar la dignidad en el contexto de final de vida. Aquí pongo el pantallazo de este artículo, que es una revisión narrativa de la literatura. También se han creado instrumentos que pretenden analizar cuál es la percepción de dignidad. Por ejemplo, aquí pongo este de Perillacoil, pero el más conocido es el Patient Dignity Inventory de Chochinov. También hay otro de Blue en el contexto de Países Bajos. Aquí he puesto un estudio publicado por nuestro grupo en el que se relacionó la percepción de dignidad con autonomía también en pacientes al final de la vida. Aquí recogíamos 21 estudios cualitativos, o esta otra revisión sobre la autonomía relacional, esta otra revisión integrativa sobre dignidad en general al final de la vida, o esta revisión sobre la terapia de la dignidad. Bueno, aquí he puesto simplemente algunos artículos, pero hay infinidad de literatura en relación al concepto de dignidad. Bien, en primer lugar, me gustaría detenerme en los modelos empíricos de dignidad a propósito de los estudios cualitativos en los que se ha preguntado a pacientes al final de la vida sobre cómo perciben su dignidad. Aquí a la izquierda pueden ver el modelo empírico de Chochinov, el más conocido, y este modelo estaría explicado a través de 3 grandes temas o categorías mayores, como le llaman. En primer lugar, las preocupaciones relacionadas con la enfermedad. En segundo lugar, repertorio conservador de la dignidad. Y en tercer lugar, inventario de la dignidad social. Aquí pueden ver también las subcategorías. Chochinov y compañeros definían este primer tema, preocupaciones relacionadas con la enfermedad, a partir del nivel de independencia y del distrés sintomático. En segundo lugar,
el repertorio conservador de dignidad tiene que ver con las actitudes o mecanismos personales que pueden contribuir, por un lado, a un mejor manejo de la situación y, por otro lado, a una serie de prácticas que pueden favorecer esta visión de la dignidad y el inventario de la dignidad social que tendría que ver con estas categorías que ven aquí señaladas. En el modelo propuesto por Van Kelly se ve reflejada esta misma idea. Al final, en muchos de estos estudios, de forma sintética, se podría decir que se refleja cómo el condicionante base de la percepción de dignidad son los relacionados con la enfermedad, muchas veces en relación a la sintomatología física, y en base al condicionante de la enfermedad, en base a la capacidad funcional, la persona tendría una experiencia de su propia identidad en relación también a cómo le ven los demás. Aquí se ven estas tres dimensiones de el yo individual, el yo relacional y el yo social. En esta otra diapositiva les muestro la figura que emergió de nuestra revisión sistemática sobre dignidad y autonomía pacientes al final de la vida. Tras nuestro análisis, tras interpretar los 21 estudios que incluimos en esta revisión, observamos que todas las vivencias de los participantes estuvieron penetradas por la vivencia de la enfermedad, por la influencia del contexto social y por el impacto de la identidad personal. En el interior de la circunferencia pueden ver algunas de las categorías identificadas en los estudios primarios que no podrían entenderse fuera de estos tres aspectos. Y, por ejemplo, de modo significativo, se encontró que la pérdida de funcionalidad física vinculada a la percepción de la dependencia era el mayor mediador de la pérdida del sentido de la dignidad. Y en este caso, como es evidente, no podría entenderse la dependencia, volviendo a este modelo anterior, fuera de los efectos de la enfermedad, la nueva relación establecida con el entorno inmediato, social, y la construcción de una nueva identidad. También, partiendo de esta explicación, observamos dos posiciones extremas. Por un lado, en los casos que los pacientes manifestaron cierta conciencia de un sentido intrínseco de la dignidad, se mantuvo un sentido positivo de la dignidad y ante la presencia de la enfermedad. Por el contrario, los pacientes que fundamentaron su dignidad en valores como la autonomía, la capacidad de control, la calidad de vida, se vio que su percepción se vio vulnerada. Aquí les pongo esta cita que me parece ilustrativa. Hemos podido, ilustrativa respecto a esta idea de dignidad mantenida de una forma positiva. Hemos podido mantener nuestra dignidad gracias al cuidado que hemos recibido en el hospital. El staff ha sido maravilloso. Nos han ayudado todo lo que han podido. Yo pienso que la dignidad, en parte, tiene que ver con intentar hacer que mi marido, aquí está hablando su mujer, sienta que todavía tiene valor. Aquí podríamos decir dignidad. Y esta otra, en la que en otro estudio cualitativo un paciente decía lo siguiente: todavía me puedo ver como la persona que una vez fui, no el señor tal o cual, no el paciente, sino yo. Con frecuencia en la literatura científica se ve este tipo de quotations en las que los pacientes a veces se quejan, aquí no es el caso, sería un ejemplo positivo, hablan de cómo no quieren ser tratados como objetos, cómo no quieren ser tratados como pacientes, cómo no quieren ser numerados o clasificados por su enfermedad o por el número de su habitación. También hay numerosos estudios transversales que han analizado cuál es la relación entre el sentido de dignidad personal y variables como, lo pueden ver aquí en la columna de la izquierda, como el deseo de morir, como el dolor, la imagen física o la ansiedad o depresión. En este estudio, realizado por el equipo de Chochinov, que incluyó una muestra de 213 pacientes ingresados en una unidad de cuidados paliativos, tras hacer un análisis de regresión múltiple, se observó que el cambio en la imagen física fue el factor predictor de la pérdida de percepción de dignidad, seguido de ser una carga para los demás cuando se necesitaba ayuda para la higiene personal. Y también con el tener dolor en el momento presente y además estar ingresado. Bueno, aquí al final también en los estudios transversales se puede ver una correspondencia respecto a los estudios cualitativos. Perdón, aquí esto es a lo que me refería con el análisis de regresión múltiple. Vale, y aquí en esta diapositiva se pueden ver los resultados
de un estudio llevado a cabo por Alberts et al. Con pacientes con distintas patologías avanzadas, en los que se analizaron factores que amenazaban la percepción de dignidad en función del estado de salud. Esta percepción del estado de salud fue evaluada a través de un cuestionario sobre la percepción del estado de salud y como se puede ver en esta primera columna, para las personas que gozaban de un buen estado de salud, el no ser capaz de atender mis necesidades corporales de forma autónoma, el no ser capaz de pensar con claridad o sentirse una carga para los demás, eran las variables que de alguna forma estaban más directamente relacionadas con una sensación de pérdida de dignidad para el grupo con un mejor estado de salud. Para el grupo con una percepción moderada, estas variables coinciden. Y para el grupo con un peor estado de salud, estas dos variables que se muestran en la diapositiva también se mantuvieron, pero además para ellos el sentir que no tenía control sobre su vida fue visto como una gran fuente de pérdida de percepción de dignidad. También es interesante observar cómo algunos factores demográficos se han identificado como factores de riesgo para la percepción de pérdida de dignidad. Por ejemplo, el ser paciente joven, el ser mujer, un mayor nivel educativo, un mayor nivel cultural o no tener un sentido espiritual se han visto como factores de riesgo respecto a la pérdida de percepción de dignidad. Bien, un aspecto importante para la conceptualización de la dignidad, del cual cada vez se tiene más conciencia, al menos en la literatura aparece con mayor frecuencia, es la dimensión relacional. Aquí pongo el título de este artículo que me parece muy interesante ya solo por la pregunta que suscita. ¿Permite las circunstancias morir con dignidad? Desde la fenomenología se ha hablado mucho de cómo el ser humano se lo puede concebirse desde tres coordenadas, que serían yo, mundo, otros, y en la literatura sobre dignidad en el contexto de final de vida también se refleja esta triada, de alguna manera. Por un lado, antes ya hemos hablado sobre cómo la mirada de los demás puede convertirse en un factor protector o de completa amenaza respecto a la percepción de la dignidad personal. Y ahora me gustaría hablar de cómo las circunstancias, cómo los factores estructurales propios de las instituciones sanitarias también lo pueden ser. Aquí muestro el modelo de dignidad de reciprocidad dinámica de Chu, recientemente publicado, en el que se muestra esta configuración de la percepción de la dignidad en base a la relación con la familia, en base también a la institución, a los profesionales de la salud en este contexto o entorno hospitalario. En este sentido, este autor plantea un modelo, plantea un marco que puede ayudar a superar estos factores de amenaza de la dignidad, que llama Mindful Humanity, humanidad consciente, como un modelo para un cuidado compasivo personalizado. Este autor, después de hacer una revisión sistemática, dice lo siguiente: algunos pacientes se pueden sentir solos frente a la experiencia de su enfermedad, se pueden sentir juzgados o a su vez pueden juzgarse fuertemente a ellos mismos por la situación de enfermedad en la que se encuentran, y a la vez también incluye cómo el sufrimiento de los profesionales a menudo evidentemente provoca un distrés emocional muy fuerte a los propios profesionales, pero también puede impactar en la experiencia de la enfermedad de los pacientes. Frente a esta realidad, los autores proponen la práctica de la autocompasión, que se traduciría en ser amable frente a emitir juicios de valor sobre uno mismo, transmitir, establecer vínculos frente a la soledad y prestar atención, mindfulness, dice concretamente, a las personas frente al riesgo de fijarse en la carga de trabajo. A través de esta quotation, los autores ejemplifican en qué sentido o de qué modo se puede entender esta mindful humanity. Una vez tuve una paciente que me dijo que tenía un dolor fuertísimo y que no podía dormir. Lo primero que pensé fue en darle una dosis más alta de morfina, pero luego ella dijo: ¿puedes quedarte conmigo un rato? Así que me quedé junto a su cama y poco a poco se fue quedando dormida.
Entonces me di cuenta de que lo que ella quería era compañía. Bueno, pues me parece que la dignidad tiene mucho que ver con una cita como esta. De alguna forma tendría que ver con esta conciencia sobre la presencia, sobre esta importancia de poder llegar a la persona que evidentemente requiere muchas veces de la farmacología adecuada, pero está en primer lugar, necesita de esta presencia del profesional que es consciente de la persona que tiene delante, que acompaña, que alivia un sufrimiento que muchas veces no es solo físico, sino también es emocional, es espiritual, es existencial. Bien, aquí, siguiendo con esta idea de los factores estructurales, como decía antes, la percepción de dignidad puede aumentar o disminuir en respuesta al contexto estructural, a menudo también incluso arquitectónico, en la que los pacientes a menudo se encuentran. En este modelo de Beck se puede ver precisamente cómo el comportamiento del personal o el entorno hospitalario puede suponer una amenaza para esta pérdida de percepción de dignidad. En muchos estudios, aquí no pongo más citas, pero se ve como, por ejemplo, la falta de privacidad, cómo no estar en un entorno físico adecuado, cómo el trato de los profesionales hacia los pacientes pueden hacer sentir a estas personas como objetos, puede incluso ocasionar un sufrimiento que podríamos considerar iatrogénico. Es decir, más allá del sufrimiento que comporta la propia situación de enfermedad, podría añadirse otro sufrimiento que estaría originado en el propio hospital, en la propia institución, que de alguna forma se añadiría a este sufrimiento base. Aquí ahora pongo dos ejemplos o dos frases, dos quotations también del mismo artículo de Chu, que podrían verse como la cara positiva de un entorno hospitalario. Una hija de un paciente dice: al trasladarlo a una habitación privada, sentí que se le permitió morir con algo de dignidad y amor, en un ambiente pacífico con las personas que amaba a su alrededor, y que se nos permitió expresar nuestros sentimientos y emociones de manera privada. Realmente lo considero un regalo. O esta otra. El entorno de espera era cómodo. No solo asientos duros y ligeros. Las sillas estaban colocadas de forma que se podía hablar realmente con la gente. Bueno, hemos hablado de cómo la dignidad es una cualidad de la persona, cómo la dignidad tiene diferentes dimensiones, tiene diferentes facetas. Aquí, quizá para acompañar en la síntesis de lo que he dicho, me gustaría proponer una definición de dignidad que definimos o sí, identificamos, escribimos a raíz de nuestra revisión sistemática. Partiendo de esta revisión, podríamos definir el concepto de dignidad como un valor fundamentalmente intrínseco e irrenunciable del ser humano, que sería percibida por la persona como sentido de identidad, con cómo yo me entiendo a mí mismo, a mí misma, que estaría relacionado con factores físicos, psicológicos, espirituales, sociales, podríamos decir también incluso culturales, y que estarían mediados de estos factores por cada situación particular. Por ejemplo, la enfermedad concreta y también el contexto estructural del que acabo de hablar. Ahora yendo también a quizá otras caras de la dignidad, a nivel de terapia dirigidas a promover la dignidad personal al final de la vida, sobre todo se ha extendido la terapia de dignidad promovida por el equipo de Chochinov. Como sabrán, la terapia de la dignidad es una terapia de legado en la que se pregunta sobre cuestiones como las que pueden ver en esta tabla. Por ejemplo, pues cuénteme su historia, algo de su historia, cuéntame lo que los demás quisieran que recordaran de usted, qué tipo de sueños y esperanza tiene para sus seres queridos, etc. Las sesiones sobre la terapia de la dignidad o de la terapia de la dignidad son grabadas, son transcritas, editadas y finalmente se genera un producto final que se entrega en forma de legado. En esta revisión sistemática liderada por el equipo de Carlos Centeno, Marina Martínez de Pamplona, incluyeron 28 estudios y mirando a la efectividad de la terapia de dignidad, sobre todo en estudios RCP o en pre-post,
vieron cómo variables como la ansiedad, depresión, esperanza, sentido de espiritualidad, calidad de vida, de estrés, mejoraban. También recientemente se ha publicado esta revisión sistemática y metaanálisis, donde han incluido 10 artículos, 10 ensayos clínicos y precisamente también coinciden en estos mismos resultados de mejora en estas variables clínicas. Otra intervención en relación a la percepción de la dignidad es la Dignity Talk. Se trata de un guión de entrevista semiestructurada que tiene como objeto abordar cuestiones relacionadas con distintas dimensiones de la dignidad, como los recuerdos, como cosas sobre uno mismo, roles especiales, lo que una persona significa para mí, el perdón, gratitud, arrepentimientos, etc. Y de alguna forma, a diferencia de la terapia de la dignidad, no serviría tanto para hacer hablar de un legado específico, no se pretende generar un producto final, sino que simplemente, entre comillas simplemente, sirve como intervención para abrir una serie de temas que puedan ayudar a iniciar una conversación sobre esta temática. Y bueno, ahora ya me encamino hacia el final. Casi para acabar, me gustaría hablar brevemente del modelo ABC de dignidad de Chochinov, ABC de dignidad de Chochinov, que puede ser una buena guía personal para fomentar una atención centrada en la dignidad. Chochinov plantea este modelo a través de 3 palabras: actitudes, comportamientos, que es behaviors en inglés, por eso la B, y compasión. En primer lugar, él en este modelo, aquí he recogido algunas, pero en su artículo pueden encontrar más puntos o más indicadores. Él plantea una serie de preguntas que pueden ayudar a pensar sobre cómo mi actitud se dirige a un cuidado digno de las personas que se encuentran al final de la vida. Él sugiere lo siguiente: el hacer estas preguntas de autorreflexión. ¿Cómo me sentiría si estuviera en la situación de esta persona? ¿Qué me lleva a concluir de esta forma cuando emito un juicio sobre alguien determinado? ¿Qué prejuicios tengo y cómo me influyen en el trato con los demás? Y aquí también plantea una serie de acciones, de la cual destaco la siguiente: trata de ser consciente sobre tu trato con los demás y piensa que deberías cambiar. En segundo lugar, Chochinov, hablando de los comportamientos, habla de una serie de disposiciones. Él, en primer lugar, afirma hacer notar a la otra persona que le pides permiso. Aquí, al principio también he hablado, ¿no?, de que yo me adentraba a un lugar sagrado, que es la experiencia de los profesionales. Bueno, pues ese otro lugar sagrado es el alma de cada paciente, su vida personal, son sus sueños, sus miedos. Pues hacer notar a la otra persona que le pides permiso. Otra disposición sería tratar siempre con respeto, sabiendo que tu acción tiene un impacto sobre los demás. Antes hablábamos de esta actitud de mindfulness. Pues aquí esta siguiente afirmación tiene que ver con esta cuestión: tratar a las personas de manera que se refleje que estás 100% por ellas. Yo he querido añadir esta otra consideración que no es de Chochinov, es del médico filósofo español Dain Entral, que abundantemente ahondó sobre el tema de la relación médico-paciente y en concreto sobre la mirada. Aquí yo me atrevo a introducir ser consciente sobre cómo miro. Dain Entral afirma que existen diferentes tipos de mirada. Existe la mirada diagnóstica, existe la mirada inquisitiva y existe también la mirada regazo, que es aquella que nos abraza, es aquella que nos acerca al corazón de las personas. Bueno, pues qué bonito es pensar sobre cómo es nuestra mirada. Y por último, la compasión. Chochinov habla de las acciones: sé comprensivo, reconoce el sufrimiento del otro, refleja que reconoces a la persona que hay detrás de la enfermedad. Y aquí introduzco una de las definiciones del artículo de Chu sobre dignidad, en la que dice: la autocompasión se define como capacidad de las personas para responder al sufrimiento con amabilidad. Tiene que ver también con sostenerse a uno mismo a través de la conciencia plena y ver las experiencias como parte de la experiencia humana común. Antes hablábamos de que somos vulnerables, dependemos de los demás. Pues también qué bonito es pensar que todas las vidas forman parte de este tejido de experiencia humana común.
Y bueno, al principio de esta sesión he afirmado o he planteado estos objetivos de ejercitar cierto control acerca de qué y cómo pensar, ser consciente, elegir sobre qué poner en nuestra atención. Me parece que a través de estas 3 letras, actitudes, comportamientos y compasión, se puede ver cómo esta práctica de la dignidad tiene que ver, en definitiva, con todo esto, con ver a las personas siendo consciente de qué es lo que estoy pensando y elegir sobre qué quiero poner mi atención. Al final uno puede poner la atención sobre un diagnóstico, sobre una mala noticia, sobre lo que cada una quiera añadir aquí, pero al final la capacidad de poner la atención en aquello que realmente queremos es una posibilidad que me parece que nos hace más humanos también. Y bueno, ya para acabar, me gustaría concluir con 2 citas. La primera sobre el cuidado, me parece la mejor definición que he leído sobre el cuidado de María Teresa Russo, filósofa italiana. Dice, si prestamos atención a la etimología latina de la palabra cura, nos damos cuenta de que tiene que ver con cor, que significa corazón. Y según la definición del histórico latino Terencio Barrone, con lo que calienta el corazón. De ello se desprende que curar o cuidar no es más que un modo de amar y al contrario, la incuria o el descuidar son otras formas de desprecio y de rechazo. Y finalmente concluye Russo. La cura representa una forma constitutiva de cualquier relación entre personas, que presentan siempre a distintos niveles necesidades y heridas. Sobre la base de esta consideración se comprende mejor cómo al prestar asistencia exige una serie de aptitudes personales, en parte fruto de competencias, pero en parte atribuible a un actuar virtuoso, que reconoce en el otro un sujeto portador de dignidad. Me gusta mucho esta cita porque me parece que recoge muy bien los distintos aspectos de los que hemos hablado. Por un lado, conecta la idea de vulnerabilidad como herida y, por otro lado, esta posibilidad de reconocer al otro un sujeto portador de dignidad. Y esta última del filósofo Drew Lyders, que dice, la experiencia humana es encarnada. Yo recibo el mundo que me rodea a través de mis ojos, de mis oídos, de mis manos. Bueno, pues me parece una cita también muy interesante que tiene que ver mucho con la dignidad, porque al final la práctica profesional me parece que se puede decir que son los profesionales encargados de ayudar a los pacientes o de acompañar a los pacientes en esta experiencia encarnada y de brindar un nuevo mundo en este contexto muchas veces de dolor y sufrimiento. Bueno, aquí ya simplemente muestro algunas de las referencias que he utilizado para esta presentación. Y hasta aquí, muchas gracias. Moltíssimes gràcies, Andrea, per aquesta excel·lent ponència, revisió, presentació. Realment fa pensar molt i molt. Nosaltres que no estem acostumats a aquest llenguatge i a plantejar-nos en aquesta altra dimensió. Em venen moltes coses, a veure si voleu posar les càmeres ara i així ens veiem una mica les cares, que fem una mica presencial. I si teniu alguna pregunta... Si vols, mentrestant començo. Per no deixar part el tema Covid, que és el que ens hi trobem, potser és l'aigua que també en la que estem ara. Com creus que s'ha integrat el tema de la dignitat del Covid, que s'ha tingut en compte? Perquè dona la sensació com es deixa bastant a part, no? I en segons quines circumstàncies. Però, bueno, què opines d'aquest tema? Sí, gràcies, Cristina. És una pregunta realment molt interessant. Penso, justament l'altre dia llegia una frase de Lord Byron que deia el pasado es el mejor profeta. Llavors, clar, passat uns mesos potser és fàcil analitzar la situació, però una cosa que em sembla força evident és que el dia a dia, potser al principi, va superar tant els professionals com els polítics a l'hora de prendre decisions i això va fer que moltes de les mesures, al final, crec que fossin poc dignes, no? Crec que els pal·liatius tenim claríssim que una forma digna d'acompanyar els pacients és a través de la presència de la família,
és a través de la relació molt, molt propera amb el pacient, amb la família també, i d'alguna forma amb aquests protocols, sobretot al principi, aquest vincle es va tallar. Crec que aquesta forma de viure en soledat no és humana, no és digna, i al final, d'alguna forma, proposa absolutament el que pot dir la literatura científica sobre la qüestió de dignitat. Si es pogués definir què és una mort digna, segurament trobaríem moltíssima evidència sobre com aquesta mort digna és aquella pacífica, és aquella on s'ha pogut integrar la família, on s'ha pogut parlar, on hi ha hagut una relació propera. Crec que aquesta nova experiència Covid, almenys fa uns mesos, ha fet molt difícil que fos possible un final de vida així. Gràcies, Andrea. A veure si va sortir algun comentari o pregunta. A mi també em sorgeix el tema aquest de les mirades que deies, no? Doncs ara hi haurà una altra mirada, que és la mirada virtual, no? De les visites virtuals, perquè quan deies que ara, com una cosa extrema, les visites de menys de 5 minuts, el percentatge de visites de menys de 5 minuts, ara hem vist que les visites virtuals potser no són ni 5 minuts moltes i no els hi veu la cara, la mirada és... Ja, totalment. I jo penso que la gent, les persones, troben molt a faltar, no? Una mirada, no? Sí, totalment. Crec que ens trobem davant un repte molt important, que és el de desenvolupar nous llenguatges. Si hi ha possibilitat de mantenir un contacte físic a nivell virtual, en el sentit de poder mirar la mirada d'algú que està a l'altra banda, potser hi ha aquesta possibilitat, no?, de connectar amb l'altra persona a través de la mirada. Si no és així, igualment es perd molta informació. Segurament és la vostra experiència el perdre informació per la situació, per les circumstàncies, per la falta de mitjans, per no poder mirar la cara a l'altra persona. Però també a classe, per exemple, a la universitat amb els alumnes, això ho detecto molt, que ara, en realitat, només ara tinc mirada, perquè tothom va amb mascareta, llavors només tinc mirades davant meu. I penso, potser per mi és una possibilitat o un challenge ara, perquè potser ara seré més capaç de descobrir un nou llenguatge més profund del que em pensava, perquè només tinc la mirada per reconèixer els meus estudiants. És un repte, Però és un repte, i tant. A veure si surt alguna pregunta, algun comentari. Bueno, jo havia aixecat la mà, no sé si es veu. No passa res. De fet, m'has tret la pregunta, la Farriols, com sempre, però sí que és veritat que pensava, enhorabona, Andrea, que ja t'havia sentit en una altra ocasió, que m'ha agradat molt, però és veritat que ens quedem una miqueta amb la part filosòfica o teòrica, perquè malgrat que hem passat una pandèmia i ara he vist a la Natàlia Esiarte també que està i que vam compartir una mica les coses que vam viure, que el que jo em trobo ara de nou amb l'assistència que fem de trinxera és que malgrat ens va copsar tot això que dius, seguint limitant les visites o tornant a tancar les visites dels familiars, quan comencen a pujar els contagis o els Covid als hospitals, és a dir, que no sé si és molt, desgraciada o afortunadament, perquè no saps mai si ha de prevar aquesta dignitat que havies explicat aquesta tarda per sobre del bé comú, que és una de les discussions bioètiques o filosòfiques que també havíem tingut. Llavors, no sé, amb la teva opinió, que també és una mica en relació amb el que t'ha preguntat la Cristina, si realment
no sé, en una situació com la que estem visquent ara, no? No sé, com modular tot això, no? Perquè és difícil, no? És fer les telemàtiques quan a la millor toca fer una presencial. És el pacient que he visitat avui de Covid em preguntava, és curiós, és que m'ha vingut al cap quan he entrat i l'he visitat i em diu, com vols que em senti, no? Un senyor que enmig del seu tumor cerebral està hemiplègico, a sobre li ha sobrevingut una pneumonia post-Covid, aïllament, no ve la família, o sigui, una cosa que dius, esto no és digno, no? I nosaltres, amb el tractament antiviral i tal, i no sé què, no? És a dir, realment em costava molt aquest pacient, no? Perquè dius, no sé si m'ha après molt de tot el que ens va venir des de març, no? Bueno, volia saber la teva opinió, no sé, a aquest punt... No sé. Gràcies. Sou vosaltres. O sigui, aquesta pregunta potser és una pregunta retòrica. No sé si segurament ja te la formules tu a tu mateixa. Llavors jo aquí el que... O sigui, potser ho tornaria o ho reformularia amb la pregunta que planteja aquest estudi. Les circumstàncies permeten una mort digna? Jo crec que un temps de pandèmia no és un temps neutre, en el sentit que, evidentment, ara no es pot aplicar potser una filosofia pal·liativa, una cura pal·liativa, tal com es podria fer fa uns mesos, fa un any. Per tant, jo crec que aquí és important la reflexió de vosaltres per veure on està el límit. On està el límit? Jo mateixa també he sentit a la Natàlia, no? d'Iriarte, parlant sobre com hi ha un ABC, no? una filosofia dels pal·liatius a la que costa molt renunciar. I moltes vegades aquestes noves propostes han anat en contra dels protocols que s'estaven plantejant a nivell de gestió. Per tant, aquí jo crec que els encarregats de plantejar amb prudència, no? Que seria aquest equilibri entre el que es pot fer i el que és bo fer, sou vosaltres. Però en aquest sentit veig importantíssima la reflexió per tal de fer valer també aquest poder o aquesta pràctica pal·liativa per a aquestes persones que es troben en una situació de tanta vulnerabilitat. El que ens és difícil a vegades és aquest equilibri entre el pensament ètic entre la dignitat de la persona i la justícia o la protecció de Covid de tota la resta, no? Perquè, clar, quan tu dius, home, però deixem passar aquest familiar, és la persona, no? I aquest familiar, però et diuen, home, però és que si entra el Covid aquí, tot el que pot passar als altres, no? I costa molt, costa molt. Sí. És un tema que actualment està molt tocat, almenys a dintre dels hospitals. És molt difícil, és el que deia a vegades, que cada persona és cada persona, inclús tot el que deies de dignitat, totes les xerrades de dignitat que també pot portar a terme un voluntari, que això nosaltres al voluntariat fèiem moltíssima feina. En aquest sentit, no dic que faci dignitoteràpia, però sí que són xerrades del sentit de la persona, tot això que en el moment actual estic agafant molts temes que potser a poc a poc podrem anar integrant, sempre mantenint la seguretat de tots. No sé si hi ha algun comentari més, ja hauríem d'anar acabant. Bueno, jo faré un comentari. Hola, soc la Natàlia, que també he estat present amb l'Andrea i la Gala amb el tema del Covid. Sí. Bueno, realment, a mi el que m'ha servit molt aquesta experiència del Covid, com ja vam parlar, era per adonar-nos de realment lo important que és, no? La dignitat ha passat a primer plànol ara amb tota aquesta crisi. I jo he de confessar que quan les coses semblava que milloraven, vaig voler tornar amb moltíssima il·lusió just això, no? A donar més valor amb la sensació de per fi puc apropar-me una mica al pacient, no? I realment per mi ha servit per donar-li moltíssima més, si ja tenia importància abans, ara valorar-ho molt més, no? Però clar, ara davant d'una segona onada o la continuïtat d'aquesta onada primera, no?
crec que és superimportant, com ha comentat la Gala també, de buscar altres estratègies. El que tenim clar és que la proximitat i el contacte ara estan prohibits, bloquejats, i que en un futur, que no sabem si a mitjà termini, la tindrem. No? I jo crec que és fonamental és tenir aquesta il·lusió per mantenir aquesta possibilitat de dignitat, tot i que no hi hagi una proximitat física, i que ens doni l'opció de buscar noves estratègies. No sé què us sembla. Hola, jo soc la Cristina, és la primera reunió a la que vinc aquí a la societat i estic encantada. Conec algunes de vosaltres pel Twitter i físicament altres. Jo he estat a l'hospital assistencial, vaig ser el primer equip Covid al meu hospital i el que et volia preguntar, Andrea, és que, vale, sí, nosaltres com a infermeres, evidentment, vam estar en situacions, doncs, imagino que com totes, no? Difícils i a nivell emocional molt complexes. Molts pacients els hem estat acompanyant nosaltres en el seu final i donant-li la mà i enguantades i amb totes les parafernàlies dels EPIs, però al seu costat. I el que et volia preguntar és que hi havia famílies que després de fer una videotrucada on el pacient encara estava conscient i estava bé, després no volien tornar a veure el pacient. I al revés, hi havia persones ingressades que els oferies el poder parlar amb les seves famílies i ells no volien que els veiessin així, preferien estar amb nosaltres. Hi havia companyes que no ho portaven bé, això, dient, però esto ara què passa? I jo els deia, respecteu-ho, vull dir, el que deies tu, no? Poder no han de ser heterogènics, no?, en aquestes situacions, i hem de sostenir-lo amb ell. No sé si la gent preferia amb la família, doncs, per el que dèiem, no?, per la por de sostenir aquell dolor del fi de vida, o perquè tampoc acabaven d'entendre perquè aquella persona no volia estar amb els seus, sinó amb nosaltres, no? Suposo que és perquè tampoc volien veure-li... Ell es volia, com dir-ho, ell no volia que el veiessin amb aquella imatge o amb aquella situació, no? No sé què en penses, Andrea. Sí, no, totalment. Gràcies, Cristina, perquè això permet introduir la qüestió de que la dignitat és subjectiva i al final respectar el pacient significa respectar-lo amb els seus desitjos i el mateix amb la família. Per tant, seria totalment incoherent el pensar que s'ha d'aplicar un model concret de dignitat en base a les creences dels professionals, per exemple, perquè això podria fer molt mal, evidentment, tant als pacients com als propis familiars. Llavors, en aquesta situació, suposo que hi ha moltes perspectives diferents, moltes visions, moltes preferències, i en aquest sentit doncs, coincideixo amb tu que el punt important és també saber o aprendre a respectar la decisió del pacient i de les famílies, sense potser imposar doncs, aquesta visió personal sobre què és el que hauria de fer millor. Vale. I com a última cosa, només dir-te que de les mirades tens tota la raó. Jo tinc molta passió per les mirades, gent que em coneix ho sap. Faig molta fotografia d'això, de fet, i vaig fer un vídeo a l'època Covid del nostre, de l'hospital, amb només els primers plans dels companys, diversos companys, on es veien només la mascareta i els ulls. És gent que amb la que fa poder 20 anys o més que treballo i en moltes mirades em van francament sorprendre perquè no les havia captat fins a aquell moment, no? I va ser... és un vídeo que el tinc guardat perquè realment cada cop que el miro em sorprèn. Hi ha coses que em sorprenen, no? Tens tota la raó. La mirada és un llenguatge meravellós, et diu moltes coses. Moltes gràcies. Si el vols, te'l passaré. Sí, estaria bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots i totes. Moltes gràcies, Andrea. Potser podríem introduir en la nostra història clínica o quan la primera visita al malalt alguna pregunta de checklist de dignitat, podem pensar-hi, en aquesta situació que és en què podem ajudar les persones, ja hi pensarem. I res, ens quedem també amb aquells quadres que has posat amb Nick sobre la vulnerabilitat, però en positiu, no? Són vulnerables, però no és un aspecte negatiu, és positiu. I res, acabem aquí aquesta sessió, la primera d'aquest any. Moltes gràcies a tots. Vinga. Adéu. Adéu.
Vale, Andrea, doncs moltes gràcies, A tu, Superinteressant. què t'ha semblat? Molt, molt. I a més és que dona molt per pensar, O sigui, és... Andrea, que sóc el Jordi Trellis. Ai, Què tal? on estàs? Ja qui ets? On estàs? Escolta, Aquí, acadèmia, està com a acadèmia. moltes gràcies, ens ha agradat molt, com sempre. Jo t'he sentit diverses vegades i cada vegada et superes. No, que va, gràcies. Bueno, no, es tractava de fer una mica això, no? De portar alguns elements filosòfics per reflexionar i també de fer una petita actualització de la literatura sobre el tema de la dignitat. Molt interessant. En context Covid, les coses canvien molt, evidentment, perquè les circumstàncies són diferents, però bueno. Però bueno, potser hi podem pensar d'introduir alguna cosa en aquest sentit o una altra vegada podem fer alguna cosa més. Si juntar la teva part amb una part clínica, podem fer coses. Ja. Sí, perfecte. Bueno, Jordi, em sap greu que m'he hagut d'anar de la teva presentació aquesta. No t'has perdut res. Ah, segur que sí. Vinga, adeu. Bueno, vinga, gràcies. Adéu. Vale, Andrea, estem en contacte. Vale. Moltíssimes gràcies, de veritat. A tu, adéu.